Buenas noches, bienvenidos una vez más a las profundidades del sótano de la Hidalgo, donde la Legión se reúne una vez más para contar historias de terror, esas historias que solo se pueden relatar susurrando. ¿Qué ha habido, raza? Estamos en un capítulo más del sótano de la Hidalgo. Esta vez estamos de manteles largos, estoy muy emocionado la verdad porque tenemos invitados de lujo y de honor. Esas son diferentes. Sí, habíamos prometido en esta temporada traer invitados, y creo que no es por alardear ni porque soy miembro de la banda de Tom, pero creo que es una persona muy importante en el tema del que vamos a hablar, y que además la raza ya había pedido que nos adentráramos en este tipo de temas que la verdad yo no había querido tomar porque la verdad yo no tengo mucha experiencia y había querido ya traer a Tomás porque es un experto en el tema. Y ya sin más ni más ni menos vamos a darle paso a la presentación oficial. Es Tomás Amador. Muchas gracias por la invitación, mi Felipe. Y Gaby. Gaby, ¿cómo estás, Gaby? Muy bien, gracias por la invitación. Voy a mover un poquito tu micrófono. Dato curioso, Gaby es la primera mujer que viene al sótano. Gaby es la primera vez que viene, la primera mujer que viene al sótano, sí, wow, es correcto. Pues es un honor. Ambos con historias, bueno, ya ahora sí vamos a revelar el tema del que vamos a hablar. Hoy nos vamos a entrar en el mundo de los ovnis. De los encuentros voladores no identificados, así o es. Recientemente cambiado el término AFANI, que me parece estarle como la misma gata pero revolcada. Soy más padre ovni, soy más funny. Pues es que creo que ovni es un término ovnis para la raza, al que estamos muy arraigados, güey. Sí, no, y aparte es muy claro, o sea, sí, exacto. Es muy claro, uno es un objeto volador no identificado. Cuando recientemente le cambiaron a FANI fue por fenómeno atmosférico no identificado, y se me hace como... Yo no sabía que lo habían cambiado. ¿Cuánto tiene con a raíz de que el Pentágono sacó sus videos nuevos como 2018, ¿no? 2019, algo así, pero para no decir ellos UFO, o sea, porque ya está como muy choteado entonces era caer en nosotros siempre dijimos que no existían los UFOs, entonces para no decir UFO entonces le pusieron FANI, ¿no? Ya. Sí, yo lo estaba leyendo hoy, de hecho. La verdad, no sabía que lo habían cambiado, pero hoy hice la tarea para no estar así como... en cero. Ajá, sí. Tom, ¿cómo empieza tu iniciación, por así decirlo, en este mundo de los ovnis? Mira, yo crecí en un ambiente en el que a mi papá siempre le gustaron los misterios. O sea, la biblioteca de mi papá tiene libros de todo, ¿no? Desde literatura de cultura universal hasta libros de ovnis, de monstruos, de fantasmas, etcétera, etcétera. Cuando yo tomo conciencia de que existe un ovni club aquí en la ciudad, es porque a mí me buscan para hacer un dibujo sobre un caso del que no había ni una foto. Ya, ok. Entonces me dicen, oye, hay una persona que tuvo un encuentro con un objeto así y así. Bueno. Queremos que nos hagas un dibujo representando el hecho, ajá, porque no hay ninguna foto. Y entonces me invitan a las reuniones para empezar a ver, y de ahí me enganché. O sea, me convertí como el que hacía los retratos hablados, ajá, del grupo, de lo, ¿no?, que se había visto. Que para cuando a mí me invitan, el grupo ya tenía unos 3 o 4 años de formado. Ya, como okay, quiera eran los mismos fundadores. Diana Perla Chapa es la directora hasta la fecha actual, aunque ya no tiene las mismas funciones el OVNI Club. Okay. Sigue siendo un punto de reunión o un grupo de reunión para gente que le interesa el fenómeno. Dando un poquito de contexto, no lo había querido mencionar porque no le pregunté a Tom antes de empezar si podía mencionar que era parte del OVNI Club. De hecho, sí. Yo, la verdad, cuando empiezo a tocar con Tom, pues en pláticas, ahora que fuimos a tocar Aguascalientes, hubo mucho tiempo para platicar. Entonces, pues
ya había comentado de que pertenecía al Omni Club. Y yo dije, ¿qué es el Omni Club? O sea, no sabía que existía algo así en Monterrey. Y cuando se los dije a ellos, también ellos se quedaron así como que, güey, no sabía que existía algo así. Tú obviamente sabías de la existencia del Omni Club, ¿o no, Gaby? Sí, pues yo tengo ya que como 25 años de conocerte. ¿En alguna vez alcanzó a ir a alguna de las reuniones? Sí, y más que nada pues he visto a lo largo de estos años pues los dibujos que ha hecho Tomás. De hecho, pues también has hecho moldes, esculturas, sí, ya. De extraterrestres. Gaby, ¿y tú no has como intentado pertenecer al club o no te llama la atención? No he intentado pertenecer al club, pero me gusta mucho el tema, pero no como para adentrarte tanto, pero a mí me gusta mucho voltear a las estrellas siempre. Y pues hemos tenido por ahí algunas experiencias allá en el rancho, allá en Sabinas Hidalgo. Nos consta porque ahora que fuimos a Aguascalientes, Gaby fue la que identificó esa nube que no era una nube, que tenía una forma muy particular. Muy extraña. Sí, era una nube que estaba estática y me le quedé viendo, digo, como todas las demás nubes que estaban ahí. Pero esa en particular no se movía y no perdía su forma y de repente empezó a moverse y fue cuando le dije a Tomás, mira esa nube, ¿cuál? Esa. Y en eso ya se empezó a mover y se desapareció, se deshizo. Sí, empezó a perder consistencia de repente. Y las demás estaban intactas. Entonces, ajá, exacto. Wow. Y aparte era una nube que no estaba, digamos así, a la altura, sino más tendida hacia el horizonte. Ajá, entonces sí, exacto. la veíamos casi de frente donde se estaba moviendo, ¿no? Me imagino que era una carretera, no sé, espacio abierto. Sí, espacio abierto. Y me acordé de la película que vimos, esta de Nope. Algo así más o menos de que, ay, mira, nada más falta que sí es. Sí. Bueno, Tom, ahora te adentras en el Omni Club. ¿Cuántos años tienes ya perteneciendo al Omni Club? Pues mira, el Omni Club se fundó en el 92. Yo llegué hace poquito, o sea, estamos hablando de 30 años. Sí. Entonces yo llegué al Omni Club cuando el Omni Club ya tenía como 5 años. Quiere decir que prácticamente tengo como unos 25 años de pertenecer. No, como te decía, al principio era muy frecuente porque teníamos actividades de astronomía y todo eso, porque una de las cosas que nos fundamenta es de que no somos una religión para creer. O sea, sabemos que existe un fenómeno y siempre hemos dicho, no, esto es de saber, no es de creer. Entonces nuestras actividades van desde el campismo, salir a acampar el día que dentro del grupo hay gente de astronomía. Entonces el día que nos avisan que hay lluvia de estrellas, salíamos al campo a ver lluvia de estrellas. Llegamos a ir a la zona del silencio como grupo, a acampar en el desierto, ¿no? Y hacer investigaciones de campo. Llegamos a hacer investigaciones de campo. Una de las que me impactó mucho a mí, o sea, que me marcó mucho, fue una que estuvimos haciendo para la mutilación de ganado y de animales de granja de Linares. Estuvimos ahí muy necios y estuvimos muy cerquita de poder filmar algo, pero no se nos dio. O sea, a lo más que llegamos fue a llegar en la mañana siguiente de que algo pasó, a tomar huellas en yeso, etcétera, etcétera, pero no se nos dio la oportunidad de... algo tiene que ser la pregunta obligada, ¿no? Pero algo es el chupacabras. Es el que bautizaron como chupacabras. Nosotros siempre nos resistimos mucho al nombre porque lo chotearon mucho, lo hicieron. Sí, hasta canción hay, ¿no? Sí, no, porque es bien curioso, güey, porque no nada más atacaba cabras, güey, o sea... nosotros revisamos caballos, gallinas, gansos, patos, borregas, vacas. O sea, sí encontramos, o sea, investigamos y documentamos muchos animales atacados por esta cosa. Que curiosamente sí entrevistamos a gente que se la topó así de tú a tú, hacia 2 metros en la noche, que salen en el patio de su casa a tender la ropa o lo que sea, y se encuentran con la cosa esta. Y a veces nos platicaban que hasta parecía que también la cosa se sorprendía de que... de ¿estos quiénes son? Sí, y entonces había reacciones muy, muy, muy raras tanto de las personas como de la cosa. Sí. Entonces, inclusive una de ellas nos platicaba que un patio de una casa que tenía una recámara y la cocina ahí donde mató uno de los animales, había regresado varias noches seguidas.
y que una de las últimas noches en las que estuvo, la persona que dormía con la ventana exactamente hacia donde estaba el animal muerto, lo encontró muerto, oía que el animal bufaba. Decía, y dice, es que no, o sea, yo me imaginaba que era un toro de 200 kilos, sí. O sea, yo lo oía como un toro de 200 kilos, pero cuando me lo encontré, yo veía que era una cosa pues pequeña, como de un metro. A eso iba. O sea, ¿cómo lo describía la gente o cómo lo describieron ustedes? Mira, la descripción también es otro punto bien raro, que también nosotros tenemos nos tomamos nuestra reserva, porque hay gente que lo describe como la imagen clásica de un extraterrestre con púas, y hay otros que lo describen como una, no sé si decirlo, como un castor grande en dos patas, y otros decían que era como un lobo, y otros decían que era como un águila, pero sin plumas. Y otros decían que era como un lagarto con alas de murciélago. O sea, pues, sí, había varias, pero la única constante en todos los casos es que el animal o la cosa tenía los ojos de color rojo. Rojo, sí, como lo dibujaban de hecho en las caricaturitas del periódico, güey. Sí, o sea, lo común como un gris. Ajá, pero sí, no con cabeza tan grande. Con o sea, púas y con uñas. Sí. Es bien curioso, güey, porque siempre se le acreditó a animales como salvajes y todo eso, pero los animales muertos no tenían la piel desgarrada. De hecho... o sea, era una manera como muy diferente, ¿no? Sí, la manera de matar a los animales era extrayéndoles toda la sangre, es más, no nada más la sangre, todos los líquidos corporales, casi quedaban muy secos los cadáveres. Deshidratados. Sí. Y con 2 o 3 agujeros del tamaño de hecho, con un lápiz podías meter así exactamente en la herida, como si fuera quirúrgicamente sí, perfecto, sí. Algunos se veían, algunos no eran heridas profundas, sino quemadas, pero como si fueran de un cigarro, haz de cuenta así. Pero si eran directo a la yugular. Muy cerca de los órganos, o la entrada hacia, por ejemplo, las gallinas era siempre aquí, donde entraban directamente como hasta al buche, como le dicen, ¿no? Y en los animales como vacas o como cerdos o como puercos, cabras, yo no quería volver a tocar la palabra, sí eran por la parte del cuello, como que era la parte donde podían entrar a los o sea, dependiendo del animal, era como los atacaba. Gaby, tú tienes, o más bien tus papás o tu mamá es de... Mi mamá es de Parras de la Fuente. De Parras de la Fuente Coahuila, y bueno, casi estos avistamientos se llegaban a ver en este tipo de como de zonas, ¿no? La zona rural. Era raro que fuera acá en el área metropolitana, o si había avistamientos en el área metropolitana. Hubo un caso del amigo de mi papá que hasta salió en las noticias, y que él tenía un chupacabras en el patio. Ya. Y fueron a entrevistarlo y sacó pues un animal pues ya seco, y que no tenía forma, que no sabían qué era, y sí, es que era el chupacabra. Sí, entonces, sí me acuerdo. Creo que sí hubo en ese entonces varias gente que... Y por ejemplo, tú que tienes como este contacto más con la zona rural y así, ¿te tocó escuchar o a ti vivir algo así con respecto a este tema? Me ha tocado ver las luces en el cielo, que lo que estuvo platicando con alguien ahí en el Omniclub, de que a cierta hora de la noche ya no es normal ver a los satélites porque el sol refleja, y entonces pues ya no hay manera de verlos, se vean, pero a partir de como las 8 o 9 de la noche más o menos, 10, sí, 10 en la noche ya no debería darles el sol. Lo que ves ahí arriba que se refleja ya no es un satélite, y que se mueve, no es un satélite. Yo he visto entonces, varias sí me ha tocado que pues está el cielo estrellado totalmente, y que de repente, mira, ahí van 2 luces, y luego como que, ahí nos vamos, y se va uno para acá y otro para acá. Nos ha tocado ver 2, 3, multitudes. A mi mamá y a su esposo les ha tocado verlas, y me comentaron en el Omniclub, de hecho, que para allá, para aquella zona, sí era muy normal ver todos esos avistamientos. Y fíjate que, bueno, ahorita me adentré en lo del chupacabras, pero a lo que también quería llegar es de que cuando había fenómenos de ese tipo de ataque a los animales, también era muy frecuente luces en la noche, o que llegaban las luces que le llaman las brujas, que de ahí viene la leyenda esa que se lo chupó la bruja. Ya venía desde esa época. Estamos hablando de hace 200, 300 años.
personajes o personas raras que van y preguntan cosas raras a los vecinos. O sea, llegó un señor muy raro en un traje de color y preguntó que si habíamos visto algo en la noche. ¿Y cómo era? Pues pues se veía como extranjero, ¿no? Americano, no, se veía como chino. Digo, ahorita ya es más normal que te encuentres coreanos, ¿verdad? Pero hace 20 años no era normal que te encontraras gente oriental. O de repente sí llegaron dos personas, dos güeros grandotes de 1.80 o más y preguntaron que si había habido algún problema o algo en la noche. Sí, tipo hombres de negro, algo como así. Tipo hombres de negro, que rara vez, la verdad la leyenda te dice que son de negro, pero rara vez vienen vestidos de negro, muchas veces llegan vestidos de civil. Pero el comportamiento sí se y, o sea, ¿tú puedes asegurar que el chupacabra realmente sí existe? Yo puedo asegurar. ¿O no es un mito? No, te puedo asegurar que algo periódicamente en diferentes, a veces puede ser por épocas de año o a veces puede ser por décadas, algo ataca animales en esta zona que es a lo largo de la Sierra Madre. La pregunta más bien sería, ¿es extraterrestre o es terrestre? Eso es una pregunta más difícil de contestar. ¿En este tema entra en la criptozoología? Sí, entra en la criptozoología, aunque la mutilación de ganado como tal entra dentro de la ufología. De la ufología, ajá. Y nosotros en muchas ocasiones hemos encontrado lo que son los restos de animales que se ven evidentemente manipulados, o sea, no se ven comidos o masticados o mordidos, sino se ven manipulados. En alguna ocasión analizamos 15 borregas que todas estaban preñadas, pero lo que quedaba de las borregas estaban manipuladas de una manera increíble, o sea, como si hubieran cortado con bisturí y se hubieran levantado la piel así para atrás. Cortes muy exactos. No tenían ojos, no tenían lengua, no tenían el cerebro y habían quitado toda la carne y todas las partes blandas de la cara y de las patas. Cuidado. Sí, de las patas, como si hubieran cortado, hubieran sacado la piel así como un guante de las extremidades. No, déjalo, está bien. Se cayó el celular, güey. Cosas que pasan en un podcast que se graba en vivo, así es. Entonces, sí llega a ser el ramo de la criptozoología, pero que en lo personal a mí me gusta mucho la criptozoología. Pero en ese caso, ¿por qué nada más se llevaban, por qué se llevaban los ojos, la lengua, ciertas partes? Y más allá, ¿por qué nada más borregas preñadas? Ajá. O sea, hay muchas cosas que... bueno, inclusive te digo que pasan muchos fenómenos alrededor de la mutilación de ganado, que inclusive en un terreno cerca de donde pasó esto, a menos de 3 kilómetros, en un pastizal había uno que le llaman un crop circle. O sea, amaneció así un círculo de 15 metros aplanado en la como en Inglaterra. Como en Inglaterra, y nosotros lo vimos y lo documentamos. Pero ese fue el caso que más me impactó a mí, porque te digo, llegamos a tener, o sea, yo lo tengo el molde de la huella de este animal, y me tomé la molestia de ir a un centro de animal de fauna local que había aquí en el Parque Niños Héroes. Ah, sí, el Museo de Flora y Fauna. Flora y Fauna, para que me lo identificaran. Y obviamente yo no les di información de nada. Le dije, quiero que me digas de qué es esta huella. Me dice, ¿dónde la encontraste, güey? En Linares. Ok, dice, a ver, ven para acá. Dice, esta huella es aparentemente, o sea, de un lobo gris grande. O sea, este es un lobo gris muy grande, muy viejo. Y me llevó a donde estaban los lobos grises y me mostró, o sea, la comparación con el que tenían disecado. Dice, inclusive esta huella que traes es de uno más grande que el que tenemos aquí. Y pues parece que es de un lobo gris, pero la pisada está rara, dice. Lo que yo no le había dicho es que las huellas no encontramos huellas de 4 patas, encontramos huellas de 2 patas. Entonces ahí es donde empezaba a ponerse misteriosa la cosa, ¿no? Por eso estaba pesada. Por eso estaba apoyando diferente. O sea, porque estaba sobre 2 patas. Sobre 2 patas, sí. Entonces, sí fue un caso que a mí en lo personal me gustó mucho, y de hecho nunca tuvo como un desenlace. O sea, eso quedó de repente, así como empezaron a pasar las cosas, dejaron de pasar. Al siguiente año, en las mismas fechas, volvió a pasar en la misma zona, y creo que un tercer año después, y después de ahí dejó de pasar. Yo creo, bueno, no tiene mucho
no sentido, sino no tiene mucho que ver con lo que está contando Tom, pero yo llevo años diciéndole a varias gente con la que he platicado que se sale un poquito de este tema, pero también no sé si han notado que hay ciertas épocas del año y que cada año es repetitivo que se pierdan niños y mujeres también. Sí, señor. Sí, digo, no sé si no quiero como encaminarlo hacia este tema, porque ya es como llevarlo más allá, ¿sabes? Como de que... Es como dar un paso a un lado más escabroso, ajá, ¿no? sí, exacto. Pero si a la gente le interesa el lado oscuro del fenómeno ovni, les recomiendo que lean los libros del párroco Salvador Freixedo. Entre ellos hay uno muy interesante que se llama La amenaza extraterrestre, y es un libro muy bueno y que está documentado con casos muy buenos de este tipo. Lo vamos a poner en la descripción para que lo busquen. Bueno, es un ex párroco, o sea, él, inclusive a mí se me quedó muy grabado una frase con la que cerraba sus conferencias y decía mensaje para todos los contactados o los que tienen contacto con algo que no es de aquí. Dice: nunca le des tu voluntad a alguien nunca le des tu voluntad a alguien, ¿cómo decía? Nunca le des tu voluntad a alguien aunque te diga que es Dios, porque Dios no te pediría que se dieras tu voluntad. Entonces sí se me hacía muy impactante, porque había en ese entonces, cuando él daba esas conferencias, había muchos pues ahora sí que mucha gente muy loca que decía: no, es que tuvo un mensaje de las estrellas y tengo que agarrar a disparar, güey. Cada vez que veo lo de las balaceras me acuerdo de este final de conferencia de Salvador Freixedo. Pero sí es un escritor que yo recomiendo mucho cuando a la gente le interesa como el lado oscuro, ¿no? El lado más misterioso y más, digámoslo así, terrorífico del fenómeno ovni. Pueden leer a Salvador Freixedo, y a la gente que le interese como la historia más a fondo, sí puede buscar los libros que se escribieron antes de 1970, porque tiene casos que están muy pulcros, no tienen desinformación, porque a partir de los 80s ya había demasiadas películas y la gente ya empezaba a revolver lo que veía en las películas con la ficción con la realidad. La ficción con la realidad. Pero antes de los 70s no había algo que tomaran como de referencia, o sea, y hay casos muy buenos en los que se puede de repente tomar como base para cosas que pasan actualmente, te refrescan casos que ya habían pasado, ¿no? Gaby, y así como Tom tiene su caso favorito, ¿tú tienes alguna historia que digas tú, esta es como que mi mayor acercamiento con los ovnis? Bueno, un acercamiento muy, muy fuerte que tuvo fue mi mamá, cuando ella tenía 4 años. Estamos hablando de 1963, cuando ella estaba en Parras y estaban jugando ahí, pues toda la huercada. Y de repente, de una zanja que estaba muy profunda, sale un ser. Me lo describió como un ser con la cabeza ovalada, ojos grandes, rasgados, negros, y traía un traje azul como muy brillante, azul rey, y tenía un cinturón y como una pistola. Y dice mi mamá que lo vio pues a una distancia considerable, no sé, a lo mejor unos 10 metros, y el ser le hacía así. Y mi mamá, pues, de 4 años, así que, pues, lo que nos dicen nuestros papás, no le hagas caso a los extraños. Y así como lo vio, así de que mangos, y se fue corriendo y le fue a decir a mi abuela. Pero ella lo recuerda como si hubiera sido ayer, y siempre lo recuerda así, el ser con esas características. Y después de que tu mamá vio a este ser, ¿tuvo sintió como algún cambio en su persona que ella manifieste? No, nunca. Fíjate que, bueno, creo que yo ya le había contado a Tom, no sé si a ti, pero mi hermana y una de mis tías, y ya lo había contado aquí en el sótano, vieron una nave. Ellos lo mencionaban así como una nave. Y después de que la vieron, el ojo derecho, o sea, de cada una de ellas, llegaba a un punto en que se cegaba y veían solo puntos negros después de haber visto eso. Daba el mismo ojo. Y daba la casualidad que siempre cuando se acercaba como que la fecha en que habían visto esto. Por eso te pregunto, o sea, si tu mamá tuvo así como algo de que se le quedara como un tipo así, no sé, como
como un recuerdo o así, no sé, digo. Una secuela. Una Algo. secuela, ajá, exacto. Fíjate que esos casos no son poco comunes, o sea, de la gente que tiene avistamientos ajá. muy cercanos, de repente tienen problemas de salud después, Ujú. pero pueden ir desde que se les cae el cabello o quemadas en la piel que no percibieron en el momento, Ujú. pero al paso de los Después. días se dan cuenta que tienen pues quemado como de un lado de la cara Ujú. o un brazo, o tienen marcas en el cuerpo que no corresponden a que se hayan lastimado. Y de hecho todos estos temas y todos estos secuelas y todo esto salen en la película de Encuentros Cercanos. Ujú. No sé si alguna vez la hayan vuelto a ver recientemente. La de los 70. La de los 70s. Esa película está asesorada por Alec Hynek, que fue uno de los encargados del famoso Libro Azul, la investigación gubernamental sobre los ovnis. Ok. Entonces él como que redactó, le dijeron, a ver, Steven Spielberg le dice, a ver, quiero que me describas cosas que le han pasado a gente que ha tenido encuentros con ovnis. Y empezó a poner detalles y empezó a presentarle casos, y en base a esos casos se hizo la película. Entonces ves muchos detalles que siguen vigentes hasta la fecha. Ajá. Cuestiones de aberraciones magnéticas, efecto electromagnético, quemaduras de piel, secuestros. Entonces esa película es una película, a pesar de que es una película de hace 50 años, sigue siendo una muy vigente, una película clásica muy vigente sobre el fenómeno ovni. Y ha habido otras películas que no son tan famosas como Encuentros Cercanos, que también son mucho más acercadas a la parte de los secuestros, que ya llegan a otro punto, o sea, como el que decías ahorita, más misterioso, más tenebroso. Las famosísimas abducciones. Duda, la película se llama Encuentros Cercanos del Tercer Tipo. Ajá. ¿Cuántos tipos de encuentros hay? Mira, Son durante 5. mucho tiempo, o sea, Alec Hynek había catalogado tres tipos de encuentros. Hoy en día hay hasta 5 categorías. El primero es que lo ves nada más. ver una luz en el cielo, o sea, o ver un objeto en el cielo que evidentemente no es. Que aquí quiero hacer un paréntesis. Mucha gente me dice, oye, cuando ves un ovni, ¿cómo sabes que es un ovni? Realmente cuando te toca ver un ovni o un fani, como le quieran decir, realmente te das cuenta que no es algo normal. Sí. O sea, ¿por qué? Porque hay muchas veces que se confunden con aviones o con spotlights o con muchas cosas, pero al paso de los segundos te das cuenta de lo que es. O sea, un avión siempre, aunque te aviente las luces de aterrizaje y no te deje ver otras cosas, va a llegar un momento en unos segundos más en el que ya puedes ver los estrobos del avión. O sea, el encuentro cercano del segundo tipo es realmente ver un artefacto, ver un vehículo mecánico o una cosa que no es de este lugar, que es de otra parte. Y el encuentro cercano del tercer tipo es tener un contacto con las entidades que vienen en esos vehículos, ¿no? A lo largo, te digo, del tiempo, como han pasado la información, se fueron agregando el cuarto y el quinto contacto. El cuarto contacto es la famosa abducción. Okay. Hay una película, de hecho. De hecho, sí es buena película. Me traumó esa película. Pero es muy interesante desde el punto de vista de lo que sufren las personas que son víctimas de la abducción, que a veces no saben qué les pasó y nada más lo recuerdan como pesadillas, como es que tengo miedo, pero no sé a qué le tengo miedo, ese tipo de cosas. Porque no recuerdan, tenían que hipnotizarlos para que... y fue en caso real. O sea. Está basado en un montón de casos. La película es ficticia completamente, inclusive las escenas que supuestamente son reales, todas son ficticias, pero están basadas en casos reales. Y el encuentro del quinto tipo, que no estoy muy bien seguro, o sea, hay mucha, hoy en día va y viene la información y las opiniones en internet, que como alguien dijo, no, en internet no hay mucha información, hay muchas opiniones. Entonces,
Está muy, muy ambiguo saber qué es el quinto tipo. Yo me gusta concentrarme en los primeros 4 tipos porque son los que concentran el fenómeno. Ya. Es que tal vez el quinto tipo se pueda relacionar a que ya te suben a la nave y te llevan a conocer otros lugares, otras dimensiones. Y te regresan. Algunos dicen, algunos más atrevidos se atreven a decir que el quinto tipo tiene que ver con relaciones amorosas con seres extraterrestres. Y otros dicen que sí. Yo también puse la cara que puso Gaby cuando me dijeron. Y otros dicen que es el intercambio de tecnología y otros... ese tipo de intercambio. Sí, hay otros intercambios más vulgares. Las abducciones, ¿crees tú? Ahorita platicaba con Gaby antes de entrar a cuadro, que hay gente, o bueno, es que sobre la película que me dijiste, ¿crees que la abducción tenga que ver con la parálisis del sueño? Ay, está difícil porque... Puede ser. Fíjate, el fenómeno de la parálisis del sueño y las abducciones van muy de la mano. Porque muchas veces no puedes saber si te está pasando lo que tradicionalmente en México llamamos que te sube el muerto. Y es realmente un mal funcionamiento del cerebro de algún modo, o que físicamente algo te esté pasando. Sí, es a veces suéltalo, Gaby, muy traumático para las personas que empiezan a padecer esto, que se empiezan a dar cuenta que les pasa muy frecuentemente. La mayor parte de las veces cuando te das cuenta que algo real está pasando es cuando dejan alguna marca. Ok. ¿Me entiendes? Cuando dejan alguna marca, cuando dejan algún arañazo en una pared o en un mueble, o te toman una radiografía y te aparece algo, normalmente al fondo de la cavidad nasal. Es ahí donde dicen que te implantan. Te ponen un chip. Ahí. Qué bueno que es por ahí, güey. O sea, la verdad es bastante. Pudo haber sido por cualquier otro hoyo. Pudo haber sido peor. Entonces, sí hay la posibilidad de que muchos casos del parálisis de sueño tengan que ver con esto. Inclusive conocimos una persona, o yo conozco una persona que en los 70s decía que lo visitaban 2 brujas. Pero y cuando le preguntaban, bueno, ¿y cómo son las brujas que te visitan? Dice, es que no estoy seguro, pero lo que sí puedo saber es que eran muy blancas y tenían un traje como de hombre rana, decía en ese entonces, así pegado, color oscuro, y se movían muy raro, como los movimientos de un cangrejo, así como muy mecánicos. Entonces decía, oigo que hablan cosas, pero a veces no tienen sentido lo que dicen. O sea, a veces dicen que me iba a morir de un empacho, y a veces dicen que no, ya no lo rescatamos, o sea, cosas que como pláticas sin sentido, que sí creo que tengan que ver con lo que la persona percibía, o sea, de su cosecha, en su estado entre el sueño y la vigilia. Traducía su cerebro como algo así, pero él le llamaba, ahora que platicas ese tipo de cosas, dice, efectivamente, pues está describiendo extraterrestres, ¿no? Pero en ese entonces decía que eran brujas. Lo que pasa es que también la parálisis del sueño está, como decía Tom, como vulgarmente lo conocemos como que se te subió el muerto, lo relacionamos más hacia lo paranormal. A los fantasmas. A los fantasmas, sí, posesiones satánicas. Pero sí, sí creo yo que tiene como esta conexión con el encuentro cercano, del cuarto tipo, güey, sí. Porque, bueno, yo lo analizaba después de que me platicaron ustedes de esta película que vieron y así, y todo esto como que lo fui como engranando, y decía, sí, güey, o sea, en lugar de que un fantasma te esté ahí molestando, me suena más o me da más lógica que alguien de otra dimensión o más, muchísimo más inteligente que nosotros, güey, tenga el poder de controlarte cuando justamente eres más vulnerable, que es cuando estás dormido. Pero es extraño porque, por ejemplo, en el caso de lo paranormal, de los fantasmas, siempre lo catalogamos de que es el espíritu de alguien, o es el demonio, o algo. Pero esas cosas que se aparecen, aparte de que puedan ser fantasmas, dices, puede ser una entidad que no es física,
pero que tampoco es de este plano. Estamos hablando de otras dimensiones, de diferentes dimensiones. De aquí, o que viaja de otra parte del universo y pues no sabemos cómo, pero llega aquí. O sea, pueden ser muchas cosas. Sí, que de todos modos nada está comprobado, ¿sabes? No, de hecho, hasta que no exista ahora sí que un cadáver de un ovni, de un alienígena. El de Roswell, ¿no? Pero ¿y las momias de Nazca? Bueno, ese sí también es... mira, perdón, y yo sé que esto va para internet, pero Jaime Maussan ha tenido tantos errores en sus investigaciones que a veces cuando él saludos saca... a Jaime. Saludos a Jaime, que sí lo conozco. Sí conozco a Jaime, saludos. Pero ha cometido algunos errores que luego lo que presenta puede ser bueno, pero a veces ya lo dudas. Sí, yo creo que, bueno, Jaime tiene sus méritos en la investigación que tiene, pero es como dice Tom, a veces sí ha sacado a la luz cosas que dices tú, Jaime, no mames. O sea, ¿quién te está seleccionando el material que estás mandando a la tele, güey? Porque al final de cuentas tienes el poder de mostrárselo a la gente, güey, pero ¿sabes? Es que también llega el caso, es un investigador y está investigando algo y mientras no se demuestre que no es, o sea, le ha tocado casos de que está, no, es que tengo una persona que trae un brazalete que otra parte del universo y que el brazalete hace no sé qué, que lo pasaron en otro rollo. Y luego resultó que era pura mentira. ¿Sí? Pero Jaime no sabía. O sea, el señor Maussan no sabía. Sí. Jaime Maussan tiene un amplio experiencia como periodista. O sea, independientemente de como periodista, ecologista y todo, pero sí ha cometido muchos errores. Entonces, cuando este caso le cae a las manos de Maussan, a veces uno no quiere, o sea, es como lo dudas. Sí, lo pones en tela de duda, pero la verdad es que el caso está bien interesante porque ya no lo implica directamente él, sino ya estás viendo la investigación que hace el gobierno peruano sobre los rayos X, sobre estas cosas, y efectivamente hay huesos ahí, hay músculos que no son puedes explicar. Momias. Unas momias, sí, conservadas en unos yacimientos de como cal o cosas así, pero que no corresponden, o sea, son seres con 3 dedos largos. Sí, yo creo que sí me acuerdo. Que eran niños. Y lo dijeron que eran niños. Caso cerrado. Ah, sí, ya recordé ese caso. Bueno, pues ese caso para mí, yo creo que sí son seres no de este planeta. Hay muchos casos, de hecho. Pues todas las civilizaciones de antes miraban para arriba. Está como, yéndonos un poquito a las civilizaciones antiguas, está Akenatón. La ciudad de oro, sí. Los sumerios. El dorado. Los sumerios. Pero específicamente, o sea, creo yo que como fehaciente, o no sé si llamarlo fehaciente, pero así tangible, güey, sí, no sé si conozcan del cráneo de Akenatón. Bueno, era un faraón. De ahí sacaron el tema para una de las últimas películas de Indiana Jones, ¿no? La calavera de cristal y todo eso. Realmente esa leyenda está basada más en la ciudad dorada. Y se dice que la han como ubicado en varias partes del mundo, pero en Sudamérica es donde más se cree que está. Y de hecho yo me adentré un poquito en el conocimiento de esa leyenda porque ahorita que hablábamos que te decía de la criptozoología, uno de los primeros exploradores de que fueron a cartografiar el Amazonas y todo eso fue el explorador Percy Fawcett, un inglés, que fue el que se metió a la jungla y todo eso. De hecho, uno de los registros más claros de las serpientes gigantes del Amazonas es de Percy Fawcett, que él mató una de 22 metros y que no hay ningún registro, o sea, no hay una piel o una cabeza de serpiente hasta la fecha de ese tamaño, pero él la tiene como registro de que la mató. 22 metros. Una anaconda de 22 metros. Entonces no era anaconda. Sí, sí era de la familia de anacondas por cómo la describe, color y todo eso, pero si estamos hablando de que o era una serpiente que tenía 500 años de vivir, o era de una especie que se llama la titanoboa, hoy en día ya descubierta con fósiles de una titanoboa. Es una serpiente que llegó a medir hasta 40 metros, ¿no? O sea, como un tipo megalodón también, que también dicen que existió. Bueno, el megalodón, claro que existió. El megalodón, de ese sí hay registros fósiles, porque a pesar de que era un tiburón y que la mayor parte era cartílago, sus dientes están como registro fósil. Tom, ahora veo que traes una hojita por ahí. Mira,
para la raza que a ver si se alcanza a ver. Esto es una copia del primer fanzine que se imprimió. Ajá. Bueno, realmente eran copias. O sea, eran copias del Ovni Club, en donde vienen todos los datos de cómo se formó el Ovni Club. El Ovni Club se formó a raíz de que en los 90s, a principios de los 90s, empezaron a ver muchas luces en el Cerro de las Mitras. Ya. Y hubo gente random que se empezó a juntar en ciertas partes de ahí que era Leones, al fondo de Leones. Pues que Leones, la urbanización de Leones nomás llegaba hasta la rotonda de las casas, un poquito más para allá, ya era... Pues ya era monte y una calle y monte, ¿no? Había vistas para que creciera, pero no había nada más. Eran puros vectores. Sí, entonces ahí se empezaron a juntar gente, y me recuerda mucho a la película de Encuentros Cercanos. Ya la gente se juntaba a hacer como picnic en la noche para ver los ovnis. Y ahí fue donde se conocieron Diana Perla Chapa, Jerónimo Flores, Ilsa Chapa, la hermana de Diana, Alejandro Flores, que es un físico farmacobiólogo de la universidad que también se empezó a juntar ahí porque también le empezaron a pasar cosas, empezó a ver cosas junto ahí, y entonces al paso del tiempo ya se empezaron a conocer pues de carro a carro, que oye, ¿y ustedes qué? No, pues aquí viendo ovnis, pues nosotros también, y bla, bla. Y entonces decidieron juntarse para empezar a platicar del tema. Y entonces cada miércoles se juntaban en la casa de doña Diana Perla Chapa, pero luego se dieron cuenta que había más gente interesada. Y cada segundo miércoles de mes había un lugar que se llamaba el Centro de Radioaficionados de Nuevo León, que estaba ahí en Leones. Y entonces Ilsa Chapa, que pertenecía a estos radioaficionados, que eran los de Walkie Talkie, dijo, no, pues voy a pedirlo para que nos lo presten y ahí hacemos juntas abiertas al público. Entonces ahí empezaron a platicar de temas y se juntaban. Llegó un momento en que eran tantas personas las que iban, así como 150, 200 personas, que ya conocíamos nosotros a 20 o 30 personas, pero las demás llegaban porque pues, tenían la curiosidad de saber. Sabes que a mí me pasó algo, yo vi algo que no puedo explicar y creo que aquí me pueden entender, ¿no? Entonces, se empezó a hacer una comunidad, y fue cuando empezamos se empezó a platicar más en los medios. Diana Perla tenía un programa de televisión de revista cultural si no me mal recuerdo, era en Televisa, Monterrey. Y empezaron a meter una cápsula de ovnis, sí, con Jerónimo Flores. Y la gente empezó pues, a responder, y llegaban unos casos increíbles. A mí me tocó hacer retrato hablado de uno que era una persona que un domingo en la mañana, a las 6:30 de la mañana, de esas colonias que están enfrente de la Pastora, dicen que como que con un zumbido medio feo en la percepción, y se asomaron a la ventana, y enfrente de su ventana, al otro lado de la calle, había una cosa que era como una medusa gigante. Sí, pero como que dicen, hace cuenta, el cuerpo era así como piramidal, pero como el monito de Michelin, así como enllantado. Dice, y tenía los tentáculos largos que llegaban hasta el suelo casi. Y dice, nos quedamos petrificados, mi esposa y yo, decía el señor, porque la cosa movía los tentáculos en la parte de abajo, hasta se veían sucios, como que había estado hurgando en la basura o algo. Entonces, cuando reaccionan, tenían una cámara de reciente modelo digital y tratan de tomar la foto, pero no funciona. Prenden la luz y no funciona. Entonces, cuando se empezó a alejar de ellos hacia las laderas del cerro, cuando llegó a una distancia ya funcionó y lograron tomar una foto, pero en la foto sale una manchita. Entonces decía, es que nosotros no tenemos por qué echar mentiras de lo que vimos, y es lo que les decía de los reportes antiguos. No había habido un reporte de esos en 50 años o en 60 años, pero ya había habido de esos reportes. ¿Pero de qué tamaño, más o menos, a como lo describieron? Sus tentáculos eran del grueso de un poste de luz. O sea, sí medía unos 10 metros de ancho por unos 3 o 4 de alto en la parte de arriba, y los tentáculos largos como un poste de luz, y era una cosa grande. Y yo creo que, creo que todos hemos como utilizado la frase de que, ay, ¿por qué sigue habiendo? Bueno, en esa época no, pero ahorita sí, ¿no? Es como de que dices, ¿por qué si hay celulares de tan buena calidad
siempre las imágenes de los ovnis sí se ven así. Pero yo siento que a lo mejor es como una forma de protegerse, güey. Ahí te va. Uno de los detalles, fíjate, y lo mencioné ahorita y a lo mejor no te diste cuenta, pero el hecho de que no funcionaran los aparatos eléctricos es un efecto electromagnético. Sí, a eso iba. Entonces, también. Muy probablemente si estas cosas emiten un pulso electromagnético, afecta todo lo que está a su alrededor, atmósfera, entorno, etcétera, etcétera. Y que claro que obviamente pues no va a permitir que los aparatos funcionen. No funciona correctamente. Lo que sí es que, por ejemplo, hay un fenómeno que se llaman ROTS, lo descubrió José Escamilla, un latino que vive en Nuevo México. Se dedicaba a hacer anuncios comerciales y de repente, pues él con sus cámaras de alta definición y de todo esto, hacía comerciales de coches. Se dio cuenta que en un corto algo pasó muy rápido y se metió un insecto. Y entonces cuando lo regresa y se da cuenta que no es un insecto, que es un animal o una cosa que parece un insecto, pero que es como una vara con aletas a los lados que se va moviendo así, y los bautizó como ROTS. Ya. Estos famosos son como ROTS, estas lucecitas que aparecen en las fotos, ¿no? Ajá, bueno, las lucecitas les llamaron orbs. Los ROTS era, de hecho, en inglés un fishing rod es como la caña de pescar. Ya. Entonces, eran como varas. Entonces los bautizó como ROTS y se empezó a dar cuenta que si dejaba filmando la cámara arribita de las luces de los postes, si lo dejaba filmando una hora y luego lo revisaba, se iba a encontrar 50, 60, 80 ROTS diferentes de diferente tamaño. Y no nada más pasaban en línea recta, algunos venían de frente y se movían como seres vivos. Ya. Entonces, esto de los ovnis orgánicos o seres vivos orgánicos sí tiene mucho tiempo de existir. Y curiosamente también tienen el efecto electromagnético el mismo que te emiten las naves extraterrestres. O sea, por eso a veces pienso que el fenómeno electromagnético tiene más que ver de dónde vienen, digo como una teoría muy personal, sino de dónde vienen a que lo emitan. Entonces, eso todos son teorías hasta ahorita. Te digo, tampoco hemos encontrado ningún cadáver de un ROT, por ejemplo. Pero está muy raro porque, está muy raro porque como que se va haciendo por fechas la moda. En los 50 son los platillos voladores, y luego hubo mucho la onda de los ROTS. Yo me acuerdo de los 90. Era súper fácil grabarlo. Sí, pero luego también salían de que no, era una mantis religiosa o era un insecto. O sea, mucha gente que sí decía. Pero hoy en día están otro tipo de naves. Sí. Que es una nave y luego de repente como que ¡pum! Salen navecitas. Como una nave nodriza, por así decirlo. Y luego de repente, o sea, tienen otro tipo de comportamiento. Sí. Usted que sabe del tema. Yo te iba a comentar, ¿crees en los reptilianos? Bueno, es que... Porque según la nave de ellos es como un cigarro. Hay muchos reportes. Yo invito a la gente que nos está escuchando que se metan a la página de MUFON, así como se escucha. MUFON es la organización mundial de reportes de ovnis. O sea, uno como civil puede entrar a la página y llenar un formulario de reporte. Inclusive te piden que hagas un dibujo o que mandes la foto que tengas junto con tu reporte y se hace una base de datos universal. Ahí hay un registro como de 500 naves diferentes. O sea, registradas, sí. Algunos dicen, no, pues yo vi, o como te dije ahorita, como una medusa. Otros vieron un disco, otros vieron un triángulo, otros vieron como un cigarro, y otros vieron una nave que tenía, que era como un asterisco, tenía antenas por todos lados. Sí, ha habido muchas especulaciones. En cuanto a los reptilianos, como tal, es pues, también una moda que dicen que son diferentes razas extraterrestres. Muchos dicen que no es que parezcan reptiles, sino que tienen como piel de reptil, pero al mismo tiempo parece como si fueran insectos por los ojos que tienen. Y la membrana que se mueve. Hay un libro que se llama Comunión, de Winley Strieber, en el que él, como secuestrado, llega a una conclusión en la que se da cuenta, o estos extraterrestres le muestran cosas que son irónicas, o de repente él se ve enfrente y
y se ve y ve a su esposa y él está viendo una escena en donde ellos están haciendo como una escena de circo, como de mago, y le enseñan un extraterrestre gris, y luego el extraterrestre gris se quita la máscara y abajo había como un reptil, y luego se vuelve a quitar la máscara y abajo había como un insecto. Entonces él dice, ya entendí, nunca me vas a dejar ver qué eres. es. Ajá. Entonces mucha gente cree, o muchas teorías hablan de que realmente las descripciones de los extraterrestres tienen que ver más con la percepción o cómo lo percibe el cerebro humano que lo que ven en realidad. De hecho, en la película esta del Cuarto Contacto, las personas tenían la impresión de que habían visto un búho que se había metido a su cuarto. O que estaba parado en el árbol. Exactamente. Otras personas dicen que sueñan que los está amenazando un perro. Y otras personas sueñan que los está amenazando un insecto. Un demonio. Sí. Una araña. O sea, se presentan de formas diferentes. La persona lo percibe. Ajá. Es más bien percepción. Sería algo así como tipo eso que se manifiesta lo que tiene miedo. De hecho, si leíste bien la novela, eso es un extraterrestre. Sí. Entonces ahí te representa de que ese extraterrestre se alimentaba del miedo. Entonces cada persona lo veía de manera diferente. Ahora, pero volviéndolo a lo que comentaba de las naves en diferentes épocas de nuestra existencia, claro. ¿Será que son modas que la gente está haciendo? Sí, es que yo también vi, o realmente vienen naves de cierto tipo porque son diferentes extraterrestres de diferentes partes del universo, o que sean modelos más recientes que ya la tecnología. Sí, como los carros. Sí, o sea, no, de hecho, por ahí en un podcast que vi, estaban mencionando de que alguien que entró a la nave y que venía un logo y que le preguntó al extraterrestre, oye, ¿y esto qué es? Es la marca. Sí, bueno. Lo acabo de comprar. Estúpido, la agencia de Saturno. Sí. Sí. Tienes razón, Gaby, hay diferentes tipos de nave, pero lo que yo he visto, que una en particular siempre coincide en el Popocatépetl. Siempre es el mismo tipo de nave que se parece. Las que aparecen en la cámara. Uh-huh. Fíjate que es un poco difícil atinar a la forma, porque como es un brillo y la apertura del lente de la cámara que está filmando el Popocatépetl siempre está abierta por segundos. Entonces, si un objeto se mueve en esa apertura del lente, va a parecer que es más largo. O sea, pero ha habido tomas que están. Es que si se detiene, pues aparece como un huevito, ¿no? Sí. Y luego se mueve y parece que es como un cigarro. Hay un ejemplo que nos daba uno de los contactados que entrevistamos en el OVNI Club, es que decía, mira, si un ovni o un platillo volador, tú lo ves así de 3/4, pues te das cuenta que es un platillo. Pero si lo ves de lado, es un cilindro. Y si lo ves de frente, es una esfera. O sea, también tiene que ver mucho la perspectiva de la que se toman las cosas. ¿Contactado te refieres a una persona que tuvo contacto? Sí. Sí había personas que sí conocimos, y dentro del OVNI Club llegó gente que tenía contacto frecuente con estas cosas. Y fuimos filtrando, porque como en todo, ¿no? Hay paja y dicen, no, sí está bien lurias, güey. Sí, obviamente. A este vato le hicieron daño de niño, güey. O sea, hay muchas cosas. De chiquito. Sí, de chiquito se les cayó. A Javi lo hubieran mandado a su casa, güey. Javi, vete con tu una anécdota así de así rápida. Un día llegó un vato y dijo, ¿alguien tiene algo que contar? Porque siempre tenemos esa parte en la junta casi al último. ¿Alguien tiene que contar alguna experiencia o algo? Y sí salía, ¿no? Una muchacha dice, a mí no me dejan dormir por la noche, y había una cosa que se para enfrente de mi cama y a veces se me para aquí y no me puedo moverla. Otro que dice, no, yo iba por la carretera Monterrey-Saltillo y por la carretera se atravesó corriendo algo que no puedo identificar. Y un día salió un señor sin traje, ¿no? Y dijo, yo tengo un mensaje muy importante para los dirigentes del OVNI Club. Espero que me den oportunidad para hablar con ustedes cuando termine la junta. Y yo, traigo un mensaje pues qué interesante, ¿no? Termina la junta y la gente se va y nos quedamos los 9, 10 personas del núcleo, ¿no? Y bueno, a ver qué pasó. No, es que fíjate que yo soy campista y fui al Cerro de las Mitras y me adentré ahí, se me hizo de noche y me quedé.
Y llegaron unos seres y me contactaron y me dijeron que viniera aquí con ustedes porque tenía que formar un grupo del cual yo iba a ser líder. Y nos quedamos me acuerdo mucho que Jerónimo Flores le dijo: ¿sabes qué? ¿Entendiste mal el mensaje, amigo? Dijeron que ibas a formar un grupo, ya está hecho, rúmbale. Sí, lo corrimos. Quiso como tomar ventaja. Sí, no, claro. O sea, y entonces empezamos. Ajá. Ya, y había mucha gente que decía, yo traigo mensajes. Entonces, sí, ok, te escuchamos, pero... descartas, obviamente. Vas descartando cosas y te vas quedando con los casos con los que son más interesantes y que de una manera, nosotros teníamos una manera muy, a veces medio cruel, ¿no? Porque le decimos, a ver, bueno, pruébame que eres contactado. Entonces había estos, por lo menos 3 contactados en el OVNI Club que decía, aquí está mi radiografía, y tengo 2 implantes en la base del cerebro. Ay, güey. Por ejemplo, oye, ¿y tú? No, de repente veo cosas como que tú traes una moneda rara que no es actual y no sé qué, y así a alguien que estaba ahí. Y sí, traía una moneda de 10 pesos de esos que eran octagonales y no sé qué. Y dice, esa moneda es importante para ti, y la sacabas y sí, traigo una moneda. Entonces había gente que sí te demostraba de una u otra forma que sí se le habían despertado percepciones o cosas. Inclusive uno de los contactados que más información nos dio, que al fin, que al que queríamos mucho, Rolando Quiroga, tenía una historia muy interesante. A él lo subieron a una nave y se lo llevaron a un planeta. Él decía que era Venus. O sea, él lo identificaba como Venus. Realmente él en su percepción decía que era Venus, pero al mismo tiempo él decía, es que no puede ser Venus porque aquí es de otro color. O sea, yo he visto el telescopio, Venus no es de este color, ¿verdad? Pero fíjate cómo nos probó que era contactado. A él le enseñaron a hacer un aparato para combatir dolores musculares y de huesos. ¿Cómo lo hizo? Bueno, hace 25 años él le dijeron cómo pusiera unas placas que se utilizaban para hacer circuitos y tenía que poner en un formato específico cierto tipo de imán con cierto tipo de carga eléctrica y entre las 2 placas ponía unas bolitas de ping pong que tenía que partir, y en cierta parte tenía que poner los imanes en cierta inclinación, en cierto orden, para que ese aparato, imponiéndolo sobre la piel, quitaba los dolores. Probado. Eso, entonces, esa fórmula matemática de la magnetoterapia todavía ni existía. Sí. O sea, vino después, con el tiempo se descubrió que sí, los magnetos tienen beneficio, de cierta manera médico. ¿No? Curativo. Curativo, más bien. Entonces, pues todos estos contactados que teníamos en el OVNI Club, que luego eran parte del núcleo del OVNI Club, eran gente que no andaba diciendo en la calle que eran contactados, ni mucho menos, ni andaban haciendo programas, ni diciendo, yo soy contactado y yo les digo cómo está la onda. No, al contrario, si se sentían tan incómodos que no era padre, si no era padre andarlo platicando, y nada más lo conocíamos los detalles los que estábamos muy cerca de ellos, ¿no? Ahorita que tocas el tema de estos contactados, que después de pues, válgame la rebusnancia del contacto, despertaron en ellos, pues, poderes, por así decirlo, percepciones o facilidades, percepciones curativas. En podcast pasados, creo que fueron los primeros podcasts, Miguel nos platicó una historia de una amiga de él, que este chavo no podía caminar, tenía un problema en la columna, y su familia da con unas personas de aquí de Monterrey, que eran chamanes, se autollamaban chamanes. Y nos dijo que lo llevaron a un cerro, pero no me acuerdo cuál fue. Al de la campana, ajá. Que le dijeron que tenían que ir con ellos, iban a subir hasta cierto punto, y ya después de ese cierto punto ya no iban a poder subir más que, o sea, la persona que estaba afectada. Y arriba en el cerro se dio como el contacto, ¿no? Ajá, el encuentro. Y esta persona decía, o en el relato de Miguel nos dijo, que esta persona decía que además de estas personas, los chamanes que lo curaron, se presentaron ante él dos entes o 2 seres
de altura pues considerable, ajá, y que él obviamente sintió que trabajaron en su columna y después de esto volvió a caminar. Fíjate, qué bueno que lo mencionas. De hecho, a Rolando Quiroga, que era el contactado del que te platico, que hizo los aparatos de imán, él platicaba que también tenía un problema físico, no me acuerdo si era en los pulmones o en el corazón o algo así. Dice, es que a mí me curaron en una nave, me pusieron en una camilla, me pusieron dos popotes aquí a un lado, y luego en un cuadro que se aparecía así en el aire, estaba viendo todo lo que estaban haciendo adentro. Estamos hablando de hace 30 años, o sea, ni para cuando estuviéramos hablando de la laparoscopía, mucho menos, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas sí es común en los encuentros de como que algo pasa. También tengo la historia de una persona que su encuentro del cuarto tipo no fue agradable y fue muy aterrador en la noche, precisamente por lo de la parálisis del sueño y que lo molestaban y todo. Es una persona que tuvo un problema con una infección en los pulmones por haber andado en las cuevas y todo eso. Ya. Y estaba tomando un medicamento muy fuerte que le hacía tener inclusive alucinaciones, y luego después por eso decía que no sabía si eran parte de sus alucinaciones o no. Pero increíblemente es una de las pocas personas que han logrado sobrevivir sin un pulmón después de esa enfermedad. Entonces sí hay cosas que posiblemente sean intervenciones ajenas. O que los curan, o que no sé, así como hay gente a la que le pican las costillas y el ombligo y por otros lados que no te quiero ni mencionar, güey, que son horribles. También hay gente a la que han intervenido de manera positiva. Pero que obviamente esa tecnología que han aplicado en aquellos años, hace 30, 40, 50 años, ahora es muy normal, ¿verdad? Se ve reflejada en la actualidad, entonces, como la laparoscopia. Sí, obviamente de alguna manera se la enseñan a alguien que le sepa eso, y pues con los años se aplica. Esa sí es una teoría bien interesante. Curiosamente, el disparo de tecnología de los últimos 30 años ha sido fuera de proporción, así como hubo un disparo de tecnología entre los años 40 y 60, que se disparó una tecnología y un conocimiento científico que no correspondía al avance que iba teniendo, digamos, la tecnología humana. También en los últimos de los digamos, finales de los 90s, ahorita la tecnología ha ido cambiando de una manera que no es normal. A pasos agigantados. Sí. ¿Crees que tú... dale. No, fíjate, perdón. Retomando ahorita que estamos tomando el tema de las abducciones, yo tengo una teoría muy paranoica, por así decirlo. Dale. Todas las teorías son válidas hasta que no se demuestre lo contrario. Yo creo que nos abducen, y ojalá y no. Yo creo que tienen granjas de humanos allá, como acá tenemos granjas de animales, y experimentan con nosotros. Híjoles. ¿Ustedes cuál creen que sea el objetivo de la abducción? Es que ahorita experimentabas de algo interesante. Bueno, no de ese caso, pero hay el caso de la italiana, que cuando estaba niña ella decía que era visitada por estos seres, pero cuando llegó a su pubertad, cuando ella ya creaba óvulos en su cuerpo, la abducían, le implantaban, y luego ella tenía un embarazo, y luego llegaban otra vez a extraerle el feto, y ahí la dejaban, y dice que pasó como unas 16 veces más o menos. Era como una incubadora. Sí, era una incubadora. Y que el último feto que tuvo un aborto, y entonces se supone que está documentado y fotografiado y todo el feto, y no tiene características humanas. O sea, está como que humanoide con rasgos raros. Híbrido. Entonces, sí. Híbrido. Entonces sí, pues es como interesante. ese caso hay muchos. Pero pues es que yo creo que depende de la raza que venga a visitarnos, qué es lo que quiere hacer con nosotros. Mira, ¿no? el caso más antiguo que se relaciona con lo de los aparatos reproductores humanos viene desde los 60s. O sea, hay un caso muy famoso de Barry y Betty Hill, que en los 60s pues eran... Para empezar, ya era polémico, porque él era negro y ella era blanca. Entonces a ellos los secuestran
y cuando quieren platicar su experiencia traumática, pues nadie les cree. Para empezar, nadie les cree. Y cuando los hipnotizan se dan cuenta que pasan algunas cosas muy raras. Por ejemplo, a él lo revisan de pe a pa y a ella le insertan una aguja por el ombligo hasta la matriz. Entonces, ella tenía la impresión de que estaban checando su fertilidad, pero ella era una mujer mayor, entonces como que no fue muy del interés. Eran como cuando le checas el aceite al auto. Haz de cuenta, ¿no? Entonces, ese fue el primer caso. No sirve. Ya caducó el aceite, ¿no? Entonces, ese es el primer caso en el que medio se sugiere que buscan algo de hibridación. Uh-huh. Pero sí, a lo largo de los 90s para acá ha habido muchos casos en los que aparentemente te implantan un híbrido y luego a los 3 meses vienen y se lo llevan. ¿Y crees tú que alguno de esos híbridos se haya quedado aquí entre nosotros? Digo, porque a lo que... También lo que yo... Sí, a lo que iba... raza muy fea, o sea, a lo mejor sí. a lo que iba antes de que Baldo hiciera su comentario, pero creo que ahí se fue engranando todo, que también, y respecto a lo que decía Tom de la tecnología, esos avances tecnológicos tiene que ser porque hay alguien aquí que mueve para que se creen esas cosas. Hay un ex comandante o ex militar americano que se apellida Corso, que él en un libro dice que de las naves estrelladas habían encontrado muchos artefactos sueltos que no tenían que ver con la nave, sino que eran como cosas que traían. Como dispositivos. Algunos parecían médicos, otros parecían armas, otros... Pero, por ejemplo, él hablaba de un apuntador láser que era como un bisturí. Uh-huh. O sea, que dice, si lo apuntabas, cortaba carne. Pero si lo apuntabas a una madera o algo, no quemaba, o tela. Pero en tejido orgánico lo cortaba como un bisturí. Entonces, y había otras cosas que eran como diademas de control y diferentes cosas. Él habla de muchas de esas cosas que se encontraron desde los 40, desde Roswell, y los siguientes objetos estrellados o derribados, porque también es la otra teoría de que se han derribado ovnis, como lo que está ahorita de moda, ¿no? Justo iba a eso. Entonces, bueno, antes de entrar a ese tema, entonces podríamos adjudicar la tecnología de ahora a la tecnología que se encontró anteriormente y que apenas se ha ido como descifrando y pudiendo llevarla a cabo a nuestra actualidad. Es una teoría muy, muy, muy factible. A partir de Roswell para acá. Bueno, y ahora sí, Tom, no podíamos irnos sin preguntarle a Tom qué opinas del último caso, sí que está muy sonado, de estas naves que se supone que el ejército estadounidense derribó. Yo siempre he sido muy suspicaz de las cosas cuando parecen muy obvias. O sea, hace unos años la Marina de Estados Unidos por fin dijo que había filmado objetos que no reconocía, objetos que no eran de ellos y que se movían de forma fuera de lo posible humanamente, y se me hacía como increíble, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser posible que después de 70 años ahora me digas que siempre sí hay cosas que no son tuyas y que parecen no ser de este planeta? Porque siempre sabían que no eran de ellos, pero no lo querían. Exactamente. Claro. ¿Por qué me estás dando esa información ahorita? Uh-huh. Entonces, curiosamente, se aparece un globo chino con cámaras infrarrojas y no sé qué más. Lo derriban y enseguidita sale la noticia de que derribaron otro y ahora tenía forma como de cigarro, del tamaño de un carro, y luego aparentemente otros 2 o 3, pero no dan mucha información. Pero fíjate cómo son las cosas. Tal vez sea cierto, tal vez no, pero coincide con el desastre ecológico que está pasando en Ohio, y entonces yo siempre le llamo a este tipo de cosas, le aplicaron un chupacabras a la prensa. O sea, lo que llaman chupacabras sí existe, y sí, pero aquí te lo utilizaron para distraerte de cosas más tangibles que están pasando graves. Entonces yo creo que en Estados Unidos están aplicando un chupacabras con estas cosas para que no esté la gente preguntando con el desastre ecológico y esté más preocupada porque los ya derribaron un ovni, ¿no? Los marcianos llegaron ya. Los marcianos llegaron ya, ojalá que traigan cha-cha-cha. Entonces,
Puede ser, o sea, digo, eso de que la milicia americana y de todo el mundo, inclusive los chilenos y los rusos han atacado, se han atacado mutuamente. Hay muchos casos desde los 50s. Hay un caso del teniente Thomas Mantel que persiguió un objeto y que terminó estrellándose porque algo lo atacó de alguna manera que lo masacró. Desde ese caso, o sea, sí ha habido casos de enfrentamientos de aviones militares con estos objetos, entonces no es algo nuevo, pero sí es nuevo que el mismo Estados Unidos te lo mencione. O sea, eso sí es como, me siento como que estoy viendo una película de ciencia ficción. Sí. O sea, es algo que está... Imagínate, para los que vivimos toda esa parte de que no, Roswell están mal, los que han vivido de la leyenda, es un experimento que se hizo con unos dummies que aventamos desde la estratosfera para ver qué les pasaba y ahora de repente te dicen, no, ¿sabes qué? Siempre sí hay cosas que no conocemos y que están volando y que pues derribamos algo que estaba flotando sobre el país. Y entonces dices, espérame, entonces... ¿por qué me das información como si me estuvieras ocultando algo más interesante todavía? Esa es la pregunta que se tiene que hacer la gente. No si son verdad o no son verdad, sino de aquí cuál es el objetivo de saber esta información. Lo que te platicaba el otro día, de repente la gente no quiere escuchar a veces la realidad, porque a veces la realidad no es tan sorprendente como las películas que han visto. Ajá. O a veces la realidad es más triste o más... como que tenemos las expectativas muy altas. Entonces a veces cuando das una opinión que no es lo que la gente espera escuchar, es como que... no, es que pues eso no es lo que me gusta. Y te voy a poner un ejemplo. Volviendo al Ovni Club, había gente que esperaba que les dijeras que los extraterrestres venían como seres de luz, como ángeles que venían a ayudar a la gente. Señor Burns. Les traigo amor. Les traigo paz. Y cuando de repente descubren el fenómeno de las abducciones y de los implantes y de los secuestros y todo eso, hasta se enojaban, o sea, decían, no, eso no es cierto, porque Dios no permitiría. Le digo, espérame, aquí no estamos metiendo religión. No. O sea, estamos hablando de un fenómeno que es tan real como el que tú buscas. O sea, sí, aquí es donde yo aludo a mi estimado Forrest Gump. Si tú andas buscando y metes la mano en una caja de chocolates, no sabes de qué sabor te va a salir. Entonces, hay mucha gente que inclusive hay mucho charlatán. A esto iba lo del tema de que la gente no quiere hacer las preguntas o no quiere escuchar las respuestas adecuadas. La red está llena de charlatanes que te van a decir hasta de qué sabor le gusta la nieve a los extraterrestres. Había una que decía que era contactada, que decía, no, es que a los extraterrestres les encanta Queen. Y luego cuando analizamos su fotografía, que era la prueba de su encuentro, pues nos dimos cuenta que la foto era falsa. Tuvo que decir, no, bueno, es que sí hicimos la foto, pero es que la historia es real. Pero ¿cómo sustentas algo que pues ya trataste de hacer dudo que falso, no les guste, ¿no? Queen. Bueno, a cualquiera le gusta Queen. Bueno, cabe aclarar que Baldo y Gaby son super fans de Queen. Sí. Ajá. Sí, no, ellos son fans de Queen. Y yo no fui la morra que hizo ese comentario. No, fue una señora que de un encuentro en Cuernavaca que hizo que Diana Perla y todo el equipo se trasladaran hasta Cuernavaca al lugar donde se tomó la foto, a recrear el lugar. Ay, mira, aquí fue y Diana Perla se puso en la misma posición porque la fotografía era un platillo volador y la protagonista del encuentro en primer plano de espalda señalando el objeto. O sea, era una foto espectacular, pero espectacular en todos los sentidos. Pero el día que tuvimos acceso al negativo, foto, nos dimos cuenta que era falso, un modelo. Sí, era un modelo colgado. Wow. Es más, tenía 2 alambres, uno sí y uno sí. Tom, ya para cerrar, porque nos excedimos de hecho de tiempo, yo creo que vamos a tener 2 capítulos de esto. Es un tema bien largo. Y creo que vamos a volver a invitar a Tom también y a Gaby para que vengan otra vez. Sí, a platicar más lo que eras. A platicar más lo que eras. Tengo muchas preguntas todavía, pero sí, yo creo que sí, ya, ¿no? Sí, ya nos seguimos. Damas y caballeros, el programa de OVNIs volumen 2 muy pronto. Sí. Tom,
algo que te quería preguntar desde el principio, ¿cualquiera puede pertenecer al Omniclub? ¿Ya no existe el Omniclub? ¿Sí existe? Mira, a raíz de que se convirtió todo esto de la seguridad en algo peligroso, en salir al campo y todo eso, más bien se convirtió como en un club social. Se vio mellado por la inseguridad. Se vio mellado por la inseguridad, ya no podemos salir a las excursiones de campo, ya no podemos salir a las excursiones de astronomía. Sí existe como tal, si alguien tiene algo que platicar, se puede contactar con nosotros y a veces las juntas las tenemos, inclusive hay veces que ya no las tenemos físicamente, sino por Zoom. Ok. Pero sí podemos darle entrada a gente que quiera platicar con nosotros o platicarnos su experiencia. ¿Y andan en las redes sociales? Estamos ¿o no? en las redes sociales, no estoy seguro, pero sí hay una página de Facebook del Omniclub. No sé qué tan actualizada esté porque realmente la persona que la abrió, no tiene el tiempo que nos gustaría para manejar manejarla. Pero sí existe una página de Facebook. También pueden escribirme a mis páginas personales. Yo puedo encauzarlo sin ningún problema. Si tienes una historia interesante que platicar, si tuviste un encuentro con algo que parezca o tenga las características de que no sea este mundo, ya sea algún ser raro o algún encuentro con una nave o con un objeto, con todo gusto sí me puedes escribir y te voy a encauzar a donde nos puedes platicar y podemos documentar tu encuentro para que quede un registro también de las cosas que han sucedido también en la localidad. Excelente, muy bien, Tom. Pues muchas gracias por aceptar la invitación. No, hombre, yo encantado, y aparte me fascina la idea de que mis compañeros de grupo también les gusten los mismos temas y no ser el único loco que quiere hablar de cosas raras, ¿no? Creo que es el capítulo más serio que hemos tenido porque siempre estamos riéndonos y así, pero sí y aparte nos metió mucho en el tema. Nos metió mucho en el tema. Yo prometo y le ofrezco una disculpa a Gaby porque casi no habló, pero yo sé que Tom era así como de que el que siempre toma la batuta y así. De eso me acusas mucho. Sí. Él es el bueno con los ovnis. Sí, ajá, pues pero vamos a regresar porque Gaby raya más en lo paranormal y tiene muchos contactos de otro tipo. Sí. Con lo paranormal. Y también Gaby va a venir otra vez y vamos a tener otro capítulo ya más paranormal. Y también, ¿por qué no? También del Omniclub o de cosas que hayan tenido que ver con... comenten, que hagan preguntas para el siguiente vez que vengan. Claro, si tienen... Sí, cierto, estaría padre que la gente pusiera preguntas que les gustaría... Es más, el próximo capítulo que venga Tom lo hacemos en vivo, güey. Para que la raza pregunte en vivo. Pero ¿se van a oír las chingaderas? Pues ¿qué tiene? No importa. Bueno, no hay censura, ¿verdad? No. No, hay que ser correctos, muchachos. Sí, claro. Que no digan tanto güey. Ay, no, qué güey. Sí, ya. Estamos siendo crucificados porque decimos mucho la palabra güey. No solamente, Tom no es la primera persona, ni Gaby tampoco que nos dice. Ya hemos recibido varios comentarios. Entonces ya vamos a eliminar esa muletilla y vamos a decir, cojones. Asno. Bueno, ¿quieren dar sus redes sociales? ¿O quieren mantenerse en el anonimato? Pues bueno, me pueden encontrar en Instagram como Aniabi Cantú. Muy bien. Y es Cantú. En TikTok igual. A lo mejor son primos lejanos. Aniabi Cantú. ¿Cómo se llama tu abuela? Ya sé. Y yo estoy en Facebook como Tomás Amador, igual en Instagram, ahí me pueden encontrar. Allí van a estar las redes sociales, igual las compartimos en la descripción del video. Muchas gracias a toda la racita que nos vio. Otra vez gracias. Suscríbanse. Ahí va a estar de aquel lado, por donde está Valdo, va a estar el botón de suscríbanse. Antes de irnos quiero darle un saludo a Diana Perla Chapa, que es la fundadora del grupo, y siempre procuramos darle su lugar porque ella fue la que mantuvo la iniciativa de la investigación y la seriedad. ¿Crees que ella pueda venir un día? Tal vez podemos invitarla un día, ¿por qué no? Platicar un ratito sobre las experiencias. Ella sería muy bueno. Ha dado conferencias en Roswell, precisamente en el aniversario del estrellamiento, y en varias partes. De hecho, sabes que a lo mejor podemos, bueno, no la voy a comprometer. Sería un honor que viniera. Pero sí un día. Pero que se quede ahí la invitación. La invitación vamos a hacer lo posible porque alguien más del Omniclub también venga. Gaby, saludos, ¿quieres mandar saludos a alguien? Saludos a toda la raza que nos está viendo. Y pues nada más. Y a todas las mentes curiosas que quieren aprender de lo misterioso aquí en el sótano. No tengan miedo. Abran la mente. Abran su percepción. Abran su percepción, sí. No estamos solos.
Es correcto. Bueno, ya creo que ahora sí ya nos despedimos. Les quedamos pendientes con el siguiente capítulo con Tom y con Gaby. Y descansen si es que pueden.